Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te le estés pasando de maravilla. Yo soy tu amigo y servidor Juan Augusto Hernández Rivera y en esta ocasión te voy a presentar el tema de endocrinología o fisiología de las hormonas. Espero que sea de tu interés, espero que te pueda ayudar este video y si no, bueno, pues lo podemos extender más adelante en clases. Hasta la próxima. Bueno, pues vamos a continuar con este tema. Nos comenta que el tema se refiere a las glándulas endócrinas y sus productos hormonales o enzimas, ¿verdad? También podemos llamarle de esa manera. Esto está regulado para que pueda el cuerpo en dado caso estar en homeostasis desde el punto de vista órgano o tejido. El sistema endocrino está formado por el hipotálamo, hipófisis, glándula pineal, tiroides, páncreas, glándulas suprarrenales, gónadas, en este caso serán los testículos y ovarios. Claude Bernard nos comenta acerca de una definición como hormona de la secreción interna, o sea, esto ya lo hablaba desde 1855, sin embargo no especifica que sea una especie de mensajero. Ahora bien, una hormona desde el punto de vista epistemológico significa que se estimula, porque viene del griego yo excito. Ahora bien, la primera hormona que se descubrió fue en 1901 y esta fue la adrenalina, descrita por un japonés. Y para 1914 Edward Calvin aisló la hormona T4 o tiroxina. Pero bueno, la definición de hormona es un mensajero químico que coordina las actividades de las diferentes células en un organismo pluricelular. Como verán, no es una definición sencilla, pero sí es un mensajero químico que lleva información para que otros órganos o células modifiquen su producción, su comportamiento, ¿verdad? Entonces una hormona puede ser estimulada o inhibida por otras hormonas, ¿ok? O por ejemplo por una concentración plasmática de iones o nutrientes, ¿verdad? Pueden ser inhibidas o estimuladas por neuronas o una actividad mental, ¿verdad? Por ejemplo, tú ves un alimento que se te antoja mucho y empiezas a saludar. Entonces desde el punto de vista neuronal o mental ya estás activando ese sistema. O también los cambios ambientales pueden inhibir o producir ciertas hormonas, por ejemplo con la luz, con la temperatura, la presión atmosférica. Muy bien, existen métodos internos que nos ayudan a la autorregulación. En este caso tiene que ver con la retroalimentación positiva o negativa, en inglés se llama feedback. Y de esta manera nos permite controlar la síntesis o producción de ciertos componentes. Por ejemplo, la progesterona, si se produce, ejerce una retroalimentación negativa en el hipotálamo y deja de producir otras hormonas. Por ejemplo, GnRH, que a su vez liberan gonadotropinas, que sería FSH o LH. Aquí tenemos un ejemplo. La adrenocorticotrópica se segrega, por ejemplo, en hipófisis, estimula la secreción de glucocorticoides, ¿verdad? Que a su vez inhibe la secreción de esa misma hormona en la hipófisis, dependiendo la cantidad de hormona. Luego tenemos la retroalimentación positiva. En este caso hablamos de una hormona, tal vez estrógenos, E2. Esta glándula también estimula al hipotálamo, por ejemplo, para bloquear o no también hormonas tales como la GnRH, ¿verdad? Y en este caso la FSH puede ser segregada o no desde la hipófisis. Ya lo veremos más adelante. También hay hormonas tróficas o no tróficas, es decir, el mecanismo hormonal por el cual dos glándulas, tal vez el hipotálamo o la hipófisis anterior o posterior, estimulan la secreción de nuevas hormonas para sus tejidos dianos, ¿no?
Entonces puede actuar, por ejemplo, el hipotálamo, pero a su vez el hipotálamo con otro tipo de hormonas, tal vez una GnRH, actúa de manera secundaria en la hipófisis. Ya lo veremos también. También tenemos hormonas hipofisiotrópicas. Son segregadas en el hipotálamo y regulan la secreción de hormonas de la hipófisis anterior. Luego tenemos hormonas liberadoras de adenohipofisiarias. Son segregadas en la adenohipófisis y regulan la secreción de hormonas en otros tejidos. Las células son capaces de producir una gran cantidad de moléculas reguladoras, hormonas. También tenemos receptores con alta afinidad, unión reversible, etc., que se pueden unir, por ejemplo, esos receptores a la membrana celular, al citoplasma celular o al núcleo celular, ¿verdad? Entonces tenemos una unión hormona-receptor, ¿verdad? Se unen a la hormona y entonces tenemos el receptor hormonal y puede ejercer alguna acción. Entonces tenemos la propiedad específica de las hormonas que actúan como mensajeros químicos, ya lo habíamos dicho en su definición, y ejercen una acción, ¿verdad? Normalmente se distribuyen en sangre estas hormonas. Los receptores, como ya lo habíamos mencionado, pueden estar en alguna membrana celular, ¿verdad? Se acoplan y ejerce su acción. Tal es el caso, por ejemplo, de los tipos de hormonas. En este caso, tenemos tipo de hormonas proteicas, polipéptidos y glucoproteínas. Ejemplo de ello puede ser la oxitocina, la FSH, la LH, ¿verdad? Este tipo de hormonas proteicas, ¿verdad?, ocupan necesariamente de un segundo mensajero, ¿verdad? De manera que una hormona de tipo proteico utiliza un AMP cíclico para que a su vez pueda entrar, por ejemplo, al núcleo. Se sintetice cierto mensaje y entonces ejerce una acción. No así las hormonas de tipo esteroidal, ¿no?, que en este caso serían los estrógenos, la progesterona, la testosterona, que con su afinidad en la membrana, ¿verdad?, pueden entrar prácticamente derecho, ¿verdad?, porque recordemos que las membranas celulares están hechas de fosfolípidos, por ejemplo, ¿no? Entonces simplemente puede entrar la hormona a la célula, encontrarse con el receptor, entrar al núcleo, producir la acción y ejercer una acción de la actividad que se requiere. Luego así tenemos otro tipo de hormonas. Tenemos como los aminoácidos, puede ser la tirosina, o los ácidos grasos, como las PGF2-alfa. Continuando con esta información, tenemos a la comunicación neural, con los tipos de comunicación que va a tener las hormonas, que en ciertos neurotransmisores se liberan en las uniones sinápticas de las células nerviosas. Luego tenemos la comunicación endocrina, ¿verdad?, que las hormonas son transportadas a la circulación sanguínea. La comunicación parácrina, la comunicación autócrina, ¿verdad? En la parácrina, los productos de las células se difunden a través del líquido extracelular para afectar a las células. Y la autócrina, las mismas células secretan los mensajeros químicos que se unen en la misma célula. Valga la redundancia. Ahora bien, la hipófisis se divide en dos lóbulos, que serán los lóbulos anterior y posterior. Cada lóbulo segrega distintas hormonas, por ejemplo la GH, TSH, la adenocorticotropina, la FSH, LH en la anterior. También el lóbulo anterior se llama hipófisis anterior, adenohipófisis, puede ser adenohipófisis, y el lóbulo posterior puede ser neurohipófisis, ya lo veremos por qué, que nos produce oxitocina y ADH. ADH ya lo comentábamos en algún tema del sistema renal. Muy bien, aquí tenemos esta imagen y es importante mencionarlo. Fíjense cómo se divide la pituitaria anterior o hipófisis anterior y la posterior o neurohipófisis.
Es neuro porque si tenemos aquí la porción del hipotálamo, fíjense cómo están de grandes las neuronas, o largas, no grandes, largas, ¿verdad? La adenohipófisis también tiene ciertas neuronas más cortas, pero tiene una red importante de capilares que son a través de ellos donde van a viajar o empezar a viajar las hormonas. Ahora bien, en la neurohipófisis, tal es la posterior, suele ser una porción de reservorio. ¿Reservorio qué quiere decir? Que en el momento que se ocupe se liberan. Y en el caso de la pituitaria anterior, simplemente desde que se producen se empiezan a liberar. Aquí tenemos el ejemplo de una neurohipófisis, hablando de la hormona antidiurética u oxitocina, es lo que les comentaba, ¿no? Se produce en hipotálamo ambas, núcleos supraópticos o paraventricular. Son extensiones largas de neuronas que se sitúan en el lóbulo posterior o neurohipófisis en ambos casos. Se libera, porque también tiene ciertos vasos sanguíneos, y actúan directamente en su órgano blanco, en el caso de la ADH en riñón, en el caso de la oxitocina en mamas. No así en el caso de la adenohipófisis, que pueden ser terminaciones más cortas, pero que se van a liberar en lóbulo anterior, y a partir del lóbulo anterior, bueno, se produce la liberación de estas hormonas y se van directamente al torrente sanguíneo. Tenemos la diferencia entre el hipotálamo y la hipófisis, neurohipófisis o adenohipófisis o lóbulo anterior. Aquí tenemos un pequeño esquema de lo que sería la retroalimentación negativa o positiva, ¿verdad? Sería el hipotálamo para liberar GnRH, hormonas FSH y LH que actúan en ovarios. Si se va a la derecha, provoca la ovulación. Con la ovulación un cuerpo lúteo, se produce con el cuerpo lúteo progesterona, produce una retroalimentación negativa y le dice al hipotálamo que no produzca GnRH. Sin embargo, si se produce crecimiento folicular, se produce estradiol y provoca una retroalimentación positiva y le dice al hipotálamo produce GnRH para que a su vez se produzca de la hipófisis anterior gonadotropinas, FSH y LH. Ahí tenemos al hipotálamo, la hipófisis pituitaria, ¿verdad? Pituitaria anterior y que actúa en las gónadas. Bueno, aquí tenemos una serie de hormonas que sería interesante que le echaras un ojo. Te hablaría de algunas de ellas, por ejemplo la adrenalina o epinefrina, que su origen es en médula adrenal. Tejido blanco puede ser el corazón o los vasos sanguíneos y pues se produce en aspectos de lucha, ¿verdad? Huida, se aumenta el ritmo cardíaco, etc. También tenemos la T3 y T4, son hormonas tiroideas que actúan en el metabolismo basal para incrementarlo o disminuirlo. Tenemos la dopamina, ¿verdad? Tenemos su origen. La invitación es que le eches un ojo a estos cuadros y puedas tener una mayor relación con ellos. Aquí tenemos el siguiente. Aquí la que pudiéramos tomar en cuenta de una hormona que ya conociste anteriormente es la hormona antidiurética, que sabes que se produce en el hipotálamo. Su acción puede ser variable, pero sabes que actúa en el riñón, ¿cierto? Bueno. Y para la retención del agua. Tenemos la gastrina, el glucagón, la inhibina, la insulina, se produce en páncreas. Tenemos la oxitocina, la paratormona. Tenemos su origen y su tejido blanco. La histamina, la renina, hormonas como oxitocina, melatonina, FSH, LH, activinas, inhibinas, estrógenos, interferones. Y con esto, muchísimas gracias. Hasta la próxima.